Bienvenidos a Aliento de Vida. Revive y disfruta los mensajes de cada semana. Toma nota y compártelo en tus redes sociales para que el mensaje de Jesús impacte y bendiga a más personas. El tema de hoy se llama La presión social te debilita. Vamos a hablar de la presión social. Quiero que me acompañe ahí a la palabra para que lo pueda buscar digitalmente al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 32. Para que pueda ahí aparecer por las pantallas. Justo mi hermano, el pastor Franco, me está hablando. No sé si nos está viendo. Pero bueno. Éxodo capítulo 32, versión NTV. Les leo. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón les respondió: quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida. Y se entregaron a diversiones paganas. El Señor le dijo a Moisés, mientras estaba en el monte Sinaí: baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro, y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor les dijo: he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después Moisés: haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Quiero que entienda el contexto, que en un comienzo está Moisés y por el otro lado está Aarón, que está a cargo del campamento. ¿Ya? Lo cierto es que cuando Moisés quiere bajar a saber lo que está pasando, intercede por el pueblo de Israel y hace una oración que es bastante conocida. Dice: ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar de que los egipcios digan: su Dios lo rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Lo que estaba haciendo Moisés era interceder por el pueblo, porque finalmente lo que quería hacer Dios era destruirlos, porque se olvidaron, pareciera ser rápidamente, de lo que Dios había hecho con ellos. Hay que recordar que los israelitas eran esclavos en Egipto. Entonces, a través de la intercesión de Moisés, Dios cambió de parecer. Eso es buenísimo, porque si no hubiesen muerto todos. Pero aún así, Dios impuso un castigo. Ese día murieron 3.000 personas una vez que Moisés bajó. De hecho, justo ayer estaba revisando TikTok en la noche y me topé con la historia del becerro de oro. Yo no tenía idea que ya habían encontrado los cuerpos de las 3.000 personas que murieron. Y ahí uno dice: wow, esto pasó, esto es real. Murieron 3.000 personas, porque tenía que haber una sanción por parte del Señor. Lo curioso de todo esto es lo que responde Aarón, porque finalmente quien sucumbe ante la presión social es Aarón. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, habían gritos de celebración, sabiendo que
Aarón cedió. Y cuando Moisés le pregunta a Aarón qué es lo que estaba pasando, Aarón le dice: no te disgustes tanto, mi señor. Tú sabes bien qué mala es esa gente. Ellos me dijeron: haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Es decir, la gente estaba murmurando. La gente no estaba de acuerdo con que Moisés estuviera demorando tanto tiempo. Quizás se murió. Pónganse a pensar que había mucha duda de la gente. Ahora bien, después de que murieron las 3.000 personas, Moisés intercede por segunda vez. Y dice: ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo: qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Un buen líder, Moisés, un buen líder. Pero el Señor le respondió a Moisés: no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Dios respaldó a Moisés en todo momento. Más encima le dio dirección hacia dónde tenía que ir. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque lo central aquí es la presión social. Qué peligrosa es la presión social cuando a veces nos sentimos muy presionados por algo o por alguien o por un grupo de personas. Tendemos a cometer errores. Por eso quiero definirles qué significa presión social. La presión social es la exigencia que un grupo de personas ejerce sobre los individuos que la componen. Hablamos de una exigencia. Y que esto se ajusta a actitudes ya sean positivas o negativas que predominan en este. Por lo tanto, la presión social puede ser dada en una mirada positiva, en una mirada negativa. ¿Ya? Entonces, tenemos dos personajes claves. Primero, Moisés. Sabemos que Moisés estaba en el monte Sinaí y estaba donde tenía que estar. Estaba recibiendo las instrucciones del Señor. Estaba recibiendo los pactos del Señor porque tenía las tablas de piedra donde Dios con su propio dedo estableció su pacto para con los israelitas. En cambio, Aarón, que estaba a cargo del campamento, estaba como en otra. De hecho, fue automática la respuesta de Aarón. Ni siquiera dijo: voy a pensar, voy a reflexionar. Quizás Moisés se está demorando, podemos esperar. Pero sin embargo, sucumbió ante la presión social. Fue alguien que se dejó llevar por las mayorías, lamentablemente. No fue alguien prudente. Podría haber dicho claramente, podría haber dicho: vamos a seguir esperando a que Moisés baje con la bendición, porque está conversando con el Señor, pero estaban desesperados y no fueron capaces de esperar lo suficiente. Y lamentablemente Aarón no tuvo la capacidad o la habilidad necesaria para ejercer autoridad sobre el pueblo de Israel. Y eso es súper importante. Yo recuerdo cuando iba en primero medio, en un colegio X que no voy a mencionar, que sé que me están grabando. Iba en primero medio, yo saqué el promedio más alto del colegio. El promedio más alto. Tenía promedio 7. Era bastante nerd en primero medio. Y ustedes saben que a los nerds posiblemente podrían hacerle bullying. Eso pasa muy seguido. Gracias a Dios nunca me pasó nada malo. Dios me guardó. Pero sí pude evidenciar que había mucho bullying en la sala de clases. Y en todas las salas. Era un colegio terrible. De hecho, era tanto que en el baño del colegio amarraban a los niños y les pegaban botellazos. Era terrible. No había un orden por parte de la directiva del colegio. Incluso los profesores de ese entonces
mantenían relaciones sexuales con los alumnos. Y uno dice, ¿pero cómo sabes eso? Porque mis compañeras me contaban. Sí, me metí con el inspector del colegio. Y como que lo decían como que esto fuera algo bueno, como un logro. Una realidad completamente triste. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando no hay una voz de autoridad se genera un desorden, como lo que le pasó a Aarón. Cuando eres una persona que no tiene carácter para enfrentar una situación, terminas dejando de llevar por el resto. Reconozco que en su momento sí tuve temor, tuve miedo y traté de no meterme en lo que no me correspondía, porque quizás me hubiesen hecho bullying, quizás eso me hubiese tocado, eso me hubiese debilitado, porque la gente que tiene una mala experiencia en la niñez, de alguna manera eso repercute más adelante. Sí, gracias a Dios no me pasó nada, pero me hubiese encantado hacer algo, si pudiera retroceder el tiempo atrás, porque vi muchos amigos sufrir. Fue terrible. Entonces, a veces la gente que está sometida por esta presión social, quizás en principio no querías hacerlo, pero terminas haciéndolo igual, porque te ves presionado por el qué dirán. Muchas personas hacen cosas para agradar al resto, en vez de agradar al Señor. Lo inquietante de todo esto es que fue realmente inmediata la actuación de Aarón. Como les decía, no hubo un pero. A veces, con tal de querer ser respetados y amados por todos, a veces, por querer caerle bien a todo el mundo, nos mantenemos como personas hipócritas. Y es imposible caerle bien a todo el mundo. Por ejemplo, mis redes sociales, yo sé que hay gente que me sigue por morbo. Y gente que me deja de seguir, me vuelve a seguir la misma gente y me deja de seguir y me vuelven a seguir. Y digo, ¿pero qué? Si no les gusta mi contenido, ¿para qué me siguen? Pero considero que es bueno tener haters. Es bueno no caerle bien a todo el mundo. La gente que tiende a caerle bien a todos es una persona hipócrita. Porque es imposible que le caiga bien a todos. Si quieres caerle bien a todos, bueno, estás siendo sucumbido por la presión social. No puedes caerle bien a todo el mundo. En algún punto hay algo, una forma de pensar que no va a relacionarse contigo. Recuerdo mi segundo año de carrera en la universidad, y mi carrera bastante larga. Bueno, sigo estudiando, llevo como 9 años estudiando. Pero antes de ser abogado, cuando iba en el segundo año de universidad, había una dirigente estudiantil que amaba el tema de la diversidad sexual. Y me acuerdo que, bueno, yo siempre me junté con pocos hombres, más niñas. Siempre fui más de juntarme con chicas. Y recuerdo que justo había terminado de almorzar ese día y me reuní con este grupito donde estaba ella. Y yo sé que era una chica bastante problemática. Hay gente que no es muy tolerante. Entonces, cuando me doy cuenta que hay gente que es así, prefiero evitarla. Y esta chica me dice, Cris, ¿tú qué opinas de los baños mixtos? Y le dije, ¿por qué me preguntas eso? Sí, pero lo que pasa es que queremos establecer como política universitaria que ya no existan los baños de hombres y ya no existan los baños de mujeres. ¿Qué te parece? Me parece una buena idea. Yo le dije, pero ¿puedo responder mi opinión? ¿No te vas a enojar, de verdad? O si no, mejor no digo nada, digo. Y estaba todo un grupo rodeándome, que era parte del equipo de ella. Y dije, uy, qué incómodo, dije. Me sentía presionado en ese momento, no miento. Dije, ¿qué hago? ¿Digo algo para agradarle a ella o digo lo que realmente pienso? Pero me van a hacer pedazos acá. ¿Qué hago? Y le dije, te voy a dar mi opinión libremente. Yo respeto tu pensamiento, pero no lo comparto. Sé que podemos pensar diferentes y eso es respetable. Pero para mí, en mi perspectiva, el hecho de tener baños mixtos podría dar lugar a una serie de abusos sexuales, mucho más de lo que hay. Porque imagínense, yo estoy haciendo pipí en un baño y una niña se está cambiando de ropa. Quizás yo tengo la mente sana, pero hay hombres pervertidos, mujeres pervertidas también. Y eso podría desencadenar una serie de abusos. Entonces, yo considero que no es conveniente. Prefiero que se mantengan como ya está. Y me dijo, ¿qué te creí, Cristiana, tal por cual? Me agarró a garabato y todo. Le dije, pero me dijiste que podía dar mi opinión, ¿no? ¿Puedo decirla, no? Entonces, en ese momento, yo no sucumbí a la presión social.
Me dio lo mismo. Total, es lo que yo creo, es lo que yo pienso. Cuando tienes una identidad en Cristo y sabes quién eres y sabes hacia dónde vas, no hay lugar para la presión social. No hay lugar para transar. Da lo mismo, realmente da lo mismo lo que opine el resto de ti. Lo que importa es lo que Dios opina de ti. Y yo siempre he dicho que es muy fácil ser cristiano dentro de la iglesia. Aquí podemos compartir, reírnos, levantar las manos, llorar con tranquilidad porque estamos en la iglesia. Pero es difícil ser cristiano afuera, ¿o no? Ahí donde realmente vale la pena ser cristiano. Aquí no tiene sentido. Aquí nos reunimos como hermanos para adorar al Señor, pero donde las papas queman está afuera. Entonces, ¿vas a traspasar tus principios? ¿Te vas a dejar llevar por el resto? Y esto aplica en el ámbito de universidad, laboral, porque uno puede decir, pero yo ya no estoy en la universidad. Bueno, también pasa en el trabajo. Hay gente que por agradarle a los compañeros de trabajo hace lo que está haciendo el resto, para agradarle a todos. Y eso es incorrecto. Dentro de la palabra, luego Moisés se enojó. Yo podría decir que se puso bélico, ¿cierto? Y rompió las tablas donde Dios mismo había escrito y la rompió en el suelo. Le dio rabia. ¿Qué es lo que hizo con el becerro? Lo quemó. Y tiró las cenizas al agua. E hizo que los israelitas bebieran del agua. Era bélico Moisés. Me encanta cómo va a lidiar Moisés. Hubo un enojo por parte de Moisés, porque el pueblo de Dios no supo esperar. La gente suele tomar malas decisiones cuando se enfrenta a la desesperación. Y sé que muchas veces Dios no trae la respuesta inmediata. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser dependientes de Él. Para que aprendamos a ser dependientes de su presencia. Porque es efectivo que muchas veces pasamos por problemas que no queremos. Nos encerramos en la habitación y como decimos, ya no doy más, quiero explotar. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí si te sirvo tanto, Señor? Pero en ese momento hay que refugiarse en Él. ¿Estaba enojado? Claro que lo estaba. Yo creo que yo también hubiese estado enojado. Si me doy cuenta que abajo estaban celebrando mientras yo estaba haciendo lo que realmente me correspondía, recibiendo instrucciones de parte del Señor. ¿Cómo se va a olvidar la gente tan rápido de lo que Dios hizo con ellos? ¿Cómo te vas a olvidar tan rápido de lo que Dios hizo contigo? Conozco mucha gente que se restaura en la iglesia. Listo, estamos restaurados y ahora me voy. Conozco mucha gente que consigue trabajo en la iglesia, es decir, estuvo constante en los servicios, pidiéndole al Señor un trabajo. Y cuando Dios te entregó el trabajo, desapareciste. Me parece terrible. Dios los había sacado de Egipto, los libró de ese lugar. Y es la típica como cuando terminas una relación amorosa y al mes siguiente ya estás con otra persona. Cero respeto, ¿no? Yo siempre he dicho que esta es la gran llamada generación de los olvidadizos. O la olvidona. ¿Cierto? ¿Y es por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque queremos todo rápido. Queremos todo con respuestas inmediatas, pero la vida no es así. Hay que esforzarse por lo que uno quiere. Tú tienes que poner de tu parte y Dios pone la otra. Si quieres que te vaya bien en una prueba, tienes que estudiar. No es como que va a bajar del cielo, como ese chino que como que se tiraba el conocimiento mientras leía las páginas del libro. Eso no pasa. Los israelitas no fueron respetuosos con Dios. Se dejaron llevar por la presión social. Y digo que ellos también, porque pónganse a pensar que eran millones, de hecho, un poquito más de 2 millones. Está comprobando que eran como más de 2 millones de israelitas. Entonces, no es que solamente Aarón, por más que él estuviera a cargo, obviamente, es como el responsable. La misma gente también tenía poder de decisión. Entonces, imagínense, oye, ¿saben qué? Moisés está demorando mucho en el monte Sinaí. ¿Por qué no hacemos otros dioses? Y yo podría haber decidido, ¿sabes qué? No quiero ser parte de eso. Pero como que se alejaron entre muchos. Y fue por eso porque finalmente murieron 3.000 personas. Lo más chistoso de todo esto fue la respuesta de Aarón. Tú sabes bien qué mala es esta gente. O sea, es que tenía que hacerlo, sorry. Tenía que hacerlo. La gente lo estaba pidiendo.
Como la gente lo pide, yo lo hago. Y lo terrible es que somos buenos para bajarle el perfil a nuestras equivocaciones. Es importante aprender a reconocer cuando nos equivocamos, cuando no estamos haciendo lo correcto delante de los ojos del Señor. Cada uno de nosotros tiene un grado de responsabilidad como cristianos que somos. A veces uno dice, solamente el pastor que está delante, el líder de jóvenes, ellos son los responsables, total, Dios les pide cuenta a ellos. A mí me da lo mismo y la verdad es que no. Cada cristiano, desde el momento en que aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, tiene un grado de responsabilidad. La mejor de todas es cumplir la gran comisión. Todos fuimos llamados a predicar, no unos pocos. Cada uno tendrá que rendir cuentas de lo que hizo finalmente el día de mañana y de lo que no hizo. Y recuerdo que muchas veces cuando era niño, de primero a octavo básico, tuve mucho miedo de hablar de Jesús, porque sabía que los compañeros eran malos, de verdad. No sé cómo estar ahora en la etapa escolar, pero yo creo que está peor, ¿cierto? Era terrible, entonces, ¿por qué me daba cosa decir que era cristiano? Y lo reconozco, tuve miedo, porque cuando tú dices que eres cristiano, en cierto punto, te catalogan inmediatamente como la persona perfecta. Y si te equivocas, te hacen pedazos. Y eso es terrible, ¿o no? Entonces, pónganse a pensar, un niño de 8 o 9 años, obviamente que tenía un poco de temor. Como que tuviera superpoderes, como que no pudieras equivocarte. Y esto es parte de la presión social, porque la presión social te limita. Pero sin embargo, Dios te ha dado herramientas más que suficientes para mostrar a Cristo como un estilo de vida, como una persona cercana. Entonces, cuando decidimos mostrar a Dios como alguien cercano, alguien que es amigo, no importa lo que digan los demás. No importa. No importa que se burlen. De hecho, después cuando tomé la decisión de hablar de Jesús a mis compañeros del colegio, se burlaban de mí, pero no importa. Lo hacía de igual manera. Sabía que tarde o temprano, alguno de ellos iba a caer a las garras del Señor, del Jesús. Lo terrible es que a Aarón no le importó lo que podría pasar. Es más, planificó una celebración, Aarón. Imagínense, se equivocó, dijo, vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Irrespetuoso, ¿no? Por último, ¿qué fue lo que pasó con Moisés después? Moisés volvió a interceder por su pueblo en el monte Sinaí por segunda vez. Y como fue alguien que se mantuvo firme, Dios lo respaldó. Es decir, le dijo, guía a mi pueblo Israel, mi ángel irá delante de ti. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay respaldo de Dios cuando no te dejas contaminar por el resto. Hay respaldo de Dios cuando te mantienes firme. Hay respaldo de Dios cuando evitas a la gente murmuradora. Hay respaldo de Dios cuando evitas a la gente cagüinera. Hay respaldo de Dios cuando dejas de juntarte con gente que no te bendice. La pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto? Anote ahí, punto 1. La Biblia es clarísima ante la presión social. No nos dejamos llevar por las mayorías en su maldad. En Éxodo capítulo 23, versículo 2 dice, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. ¿Han escuchado hablar alguna vez de las funas? ¿Quién ha sido funado? No, es terrible, ¿cierto? Yo nunca, gracias a Dios, no ha pasado. Pero hace poquito hubo como un gran periodo de las funas en internet. Funaban al Pailita, ¿cierto? Funaban a muchas personas en este tiempo. La pregunta es, ¿la funa es legal? ¿Es legítima? No, no es legal. Porque las personas no debieran emitir juicios de valor sabiendo que es una tarea de los tribunales de justicia. Si tú tienes algún problema con alguien, y yo siempre lo he dicho, sé que a veces da rabia porque la gran mayoría de los funados, puedo decir, que sí podrían ser responsables de lo que hicieron.
sobre todo la gente que ha cometido abuso sexual. Y uno dice, pero es que no quiero esperar que el juez tome una resolución, voy a hacer justicia por mano propia. Y en la gran mayoría de las veces son culpables. Pero ¿qué pasa cuando no es culpable? ¿Es injusto o no? Es injusto porque le destruyen la vida a una persona. Se la destruye por completo. Y a veces tú puedes decir algo por redes sociales y lo compartes. Hay gente que comparte cosas en sus redes sociales y ni siquiera sabe si son ciertas o no. No se dan el tiempo de estudiarlas. Hoy en día existe el llamado gran recurso de protección que se puede interponer ante la Corte de Apelaciones para tú defenderte. ¿Por qué? Porque dañaron tu intimidad, tu honra. Uno se puede defender. Pero por más que te defiendas a través de ese recurso que establece la ley, igual te destruyeron la vida por siempre. Y eso es terrible. Como que no hay una medida para reparar ese daño causado. ¿O no? Entonces, no nos dejemos llevar por las mayorías en su maldad. Si no sabes con certeza lo que está ocurriendo, no lo compartas. Primero date el tiempo de averiguarlo. Somos malos para preguntar, pero somos buenos para esparcir cosas que no son ciertas. Total, la mayoría lo anda diciendo. Y si la mayoría lo dice, yo lo hago. Y eso está pésimo. En segundo lugar, que todos hagan una cosa no quiere decir que forzadamente esté correcto. Que todos hagan una cosa no quiere decir que forzadamente esté correcto. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14 dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Deja de ser influenciado por los demás y aprende a influenciar con tu persona a otros. Realmente a veces no nos damos cuenta, pero un pequeño mensaje de salvación puede cambiarle la vida a una persona. No solamente una persona, sino que transformar la vida de una familia completa. Sabiendo que hoy en día son tiempos difíciles, donde hay mucha gente que no lo está pasando bien. Lo pude evidenciar, sabiendo que el año pasado tramité más de 150 divorcios. ¿Es un hecho lamentable? Así es, porque el diablo lo único que quiere es destruir la familia. Pero Dios viene a restaurarla. Y aunque quizás en algún punto veas que está todo perdido, Dios tiene todo bajo control. Comienza a ser más precavido y pregúntale a Dios primeramente. Comienza a ser una persona que sea más consultiva antes de tomar decisiones. A veces hay gente que se da cuenta que dentro de la iglesia hay un determinado tipo de rumor. Pasan todas las iglesias, hay un rumor. Pero la pregunta es, ¿por qué te dedicas a esparcir un rumor que no sabes si es cierto? ¿Por qué no aprovechas de preguntar? Mi hermano, el pastor Franco, que creo que me está viendo, siempre ha predicado lo mismo, en el sentido de que si alguien tiene alguna duda, tiene que acercarse a los pastores y preguntar. Las oficinas están acá arriba. Si alguien tiene alguna duda, ¿sabes que tengo una duda de que creo que pasa esto? ¿Por qué no lo preguntas en vez de esparcir el rumor y seguir contaminando? El rumor divide la iglesia. Y Dios nos trajo para traer unidad, no para dividir la iglesia. Tercer punto, le debemos más fidelidad a Dios que a las personas que nos rodean. Este versículo es un poquito fuerte. Miqueas, capítulo 7, versículos 5 al 6. Miqueas, capítulo 7, versículos 5 al 6. Ahí está. No confíen en nadie, ni en su mejor amigo. Amiga, si me estás viendo, perdóname. Pero está aquí en la Biblia. Ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa, pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. Qué fuerte, chicos. Está fuerte, ¿cierto? Pero es algo que pasa, algo que sucede. Incluso la gente más cercana que te rodea te puede fallar.
Y es así. Incluso dentro de la misma familia. Familiares, cercanos. Es terrible, pero pues sucede. Pero eso no me tiene que detener. Eso no te tiene que detener. Dios es tu mayor refugio. Procura serle fiel sin cuestionamientos. A veces he escuchado decir, ay, es que mi esposo no me acompaña, es que mis hijos no me toman en cuenta. Entonces mejor me quedo en la casa. Error. Hay que ir como sea a la iglesia, sin importar la circunstancia que esté pasando en mi casa. Por más que quizás las peleas sean terribles, quizás lo he pasado tan mal y pienso que ya está todo perdido. Pero es Dios quien tiene la última palabra. No está todo perdido. Dios siempre llega a tiempo. Pero para eso tenemos que ser pacientes y actuar como Moisés, no como Aarón. Cuarto lugar, obtendremos satisfacción cuando obedezcamos a Dios. Salmo 84, versículo 10 dice, un solo día en sus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Entonces, ¿haremos lo que le gusta a la gente o lo que le agrada al Señor? ¿Actuaremos como Aarón o seremos determinantes como Moisés? Dejarnos influir por las opiniones de la mayoría puede llevarnos a cometer errores gravísimos. Y le digo sinceramente, errores gravísimos. En algún momento, yo siempre he dicho, todo sale a la luz. Podrá ser muy escondido lo que pasó, pero en algún momento sale todo a la luz. Puede ser que justo murmuraste en contra de un hermano de la iglesia mientras te invitaron a tomar oncecita. Tú dices, estamos en confianza acá, no pasó nada. Y yo lo decía en el discipulado, para que sepan los discipulados tan buenos los miércoles. Yo lo decía en el discipulado, podrán pasar meses, pueden pasar años, pero a alguien se le va a escapar. Y vas a terminar haciendo el ridículo, porque te metiste en algo que no debías. Y es fome quedar como el cagüinero de la iglesia, como el murmurador, y lo digo sinceramente. Que penca que te vean como el sapo, la zapa. No te metas en lo que no te corresponde. Preocúpate de ti, no de los demás. Proverbios capítulo 12, versículo 26. Los justos dan buenos consejos. Proverbios capítulo 12, versículo 26. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. Los perversos los llevan por el mal camino. Tenemos que comenzar a juntarnos con gente sabia. Por lo tanto, la voy a hacer corta. Deja de ir a tomar once donde la gente que habla mal de otros. No vayan más. No, que estoy ocupado, de verdad. Tengo muchas cosas que hacer. La típica, yo siempre decía, no, tengo audiencia. Tengo audiencia el lunes. No, mentira, no voy a jugar esa. No, pero en serio, deja de ir a la casa de la gente que murmura en contra de los demás. Porque déjame decirte que en algún momento va a hacerlo contigo. Y eso es un hecho. Es un hecho. En algún momento va a hablar mal de ti, si lo hizo con los demás. Esto es bueno. La aversión no puede ser vista de una forma unilateral, sino más bien bilateral. ¿A qué voy con esto? Nunca te quedes con una parte de la historia. Si quieres saber más, acude a la fuente. Una vez una persona, hace años atrás, con la cual tuvo un problema, tuvo un conflicto. Así es, los líderes jóvenes también tienen conflictos. Es normal. Me dijo, Christopher, ya le conté mi versión y tu versión de la historia. Así que esa persona ya sabe todo. Yo le dije, pero espérate, ¿cómo contaste mi versión? Esa no es mi versión. ¿Por qué tú hablas por mí? Eso es incorrecto. Tú no puedes contar dos versiones. O sea, en general, de que se puede, pero no es la versión de la otra persona.
No hables por los demás, siempre habla por ti, no cometas ese error. Si quieres saber más, acude a la fuente, es decir, escucha a la otra persona involucrada. Porque cuando nos quedamos con una versión, nos quedamos con una escena de la historia, cuando realmente lo que pasó fue otra cosa, ¿o no? Y dejamos mal a alguien. Jamás hagan eso, eso es lo que no hay que hacer. Martín, ¿con qué cosa quiero que te quedes? ¿Con qué cosa quiero que te quedes? Si obedecemos a Dios con prudencia, no esperemos llevarnos bien con todo el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que pareciera ser que mientras más estemos cerca del Señor, parece que quizás no le agrademos tanto al resto. Y eso porque el enemigo está preocupado. Está preocupado de que hagamos las cosas bien. Y es imposible llevarse bien con todo el mundo. Pero no te sientas mal. No te sientas mal porque estás haciendo lo correcto, Bob. Siempre he dicho, cuando le comienzas a caer mal a algunas personas, vas bien, de hecho. Estás haciendo lo correcto. Lo digo sinceramente. Antes yo pensaba y tenía esa mentalidad de decir, no, pero es que tengo que agradarle bien a todo el mundo con mi contenido. Entonces, mejor subo lo que a todos les gusta. Y no, pues, ¿por qué tengo que subir lo que a todos les gusta? No está bien eso. Comencemos a elegir de mejor manera a nuestras amistades y modelos a seguir. A veces tenemos referentes que son incorrectos y no nos damos cuenta a la gente que estamos siguiendo. Comienza a realizar un análisis de tu entorno. ¿Mi entorno es tóxico? ¿Es un entorno sano? ¿Hay algo que debiera arrancar de mi vida? ¿O está todo bien, tal cual como está? Antes de tomar una decisión y hacer lo mismo que los demás, reflexiona un momento sobre el ejemplo que están dando, sobre las actitudes que adoptan, sobre las consecuencias que tienen sus actos. Aprendamos a combatir la influencia negativa de los demás ejerciendo una influencia positiva. Somos agentes, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Entonces, depende de ti y depende de mí marcar un cambio. Comencemos a desarrollar una nueva mentalidad para poder mantenernos fuertes en la fe, en lo que creemos. Así como que sin importar lo que esta dirigente estudiantil pensaba, me dio lo mismo. Yo me mantengo firme en mis principios. Por más que piensen lo contrario, por más que se burlen de mí. Una cosa es estar motivado por el amor a los demás y otra cosa muy diferente es estar motivado por el deseo de ser popular. Hay mucha gente que quiere ser popular, que le importan mucho los likes, la opinión de la gente, la aprobación. Y eso no es lo correcto, porque eso perece, eso se desvanece al fin y al cabo. Utiliza los dones que Dios te ha entregado para construir relaciones positivas. No generes relaciones que dañen a otros. Deja de juntarte con gente que contamina. Júntate con gente que realmente te edifica. El libro de Salmos menciona que Dios le brinda su amistad a quienes le honran. Entonces Dios nos enseña un principio de la amistad. Júntate con gente que te honre. Esa es la gente que vale la pena. La presión social te debilita. Huye de ella. Mantente firme en lo que Dios te ha dado. No flaquees. Y por más que sea difícil, en algún momento Dios va a responder tu oración. En algún momento, y Dios te va a sorprender. No me cabe duda que Dios te va a sorprender. El libro de Proverbios dice: camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. A veces uno no se da cuenta, pero cuando está en el problema dice, pucha, ¿por qué me junté con esta persona? ¿Se ha dado cuenta? A veces uno comete el error de ambientarse con personas que nunca debió estar. Pero bueno, de todo uno saca un aprendizaje. Y después uno lo lamenta. Pudiendo haberlo evitado, te juntaste con esa persona que no debiste haberte juntado, pero lo hiciste igual.
te ganó finalmente la presión social. Quiero que entiendan que la presión social no proviene netamente de una multitud como un concierto de música. La presión social también puede venir de tu propia familia, cuando te sientes presionado a hacer algo que Dios no te ha dicho. ¿La familia es importante? Es muy importante, pero Dios está primero. Y a veces uno puede tomar ciertas determinaciones, ciertas decisiones dentro de la familia, del núcleo familiar, pero nadie le ha preguntado al Señor. Yo siempre he dicho, es mejor ser más consultivo, que constantemente le preguntemos a Dios qué es lo correcto, qué es lo que debemos hacer, cuál es la decisión que debemos tomar el día de mañana para no equivocarnos. El año recién está comenzando, estamos en abril. Quedan un montón de meses para darle un cambio a esto y poder comenzar a hacer las cosas de una manera correcta, siendo fieles al Señor, siendo fieles a su palabra, siendo determinantes como Moisés. Moisés en ningún momento titubeó cuando rompió las tablas en el suelo. Sabía que estaban haciendo cosas incorrectas delante de Dios. Más encima porque Dios mismo le sopló diciéndole que abajo estaban celebrando. Imagínense. Póngase de pie. Quiero que cierre sus ojitos y ore ahí al Señor junto conmigo. No espere que empiece a sonar algo, no espere una oración determinada, sino que comience a conversar con el Señor. Y dígale, quiero comenzar a ser correcto delante de tu presencia. Quiero dejar de sentirme presionado por los demás. Por más que sea difícil, Espíritu Santo, ayúdame. No quiero transar tus principios. No quiero transar tu palabra, Jesús. Ayúdame a generar las consultas necesarias delante de tu presencia. Quiero que tú seas mi único consejero. Sé que a veces es difícil confiar en las personas porque quizás en el pasado tuve problemas de desconfianza. Mucha gente me falló, mucha gente se ha equivocado, pero Dios no se equivoca. Dios es un Dios fiel. Pídele al Señor que te cambie la mentalidad, que comience a colocar la convicción en tu cabeza, en tu mente, de hacer lo correcto, de hacer las cosas bien para Dios, sabiendo y entendiendo que tú lo eres todo, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te pido en esta hora que tú puedas transformar la vida de todas las personas que hayan venido a este lugar. Te pido, Espíritu Santo, que traigas gente de bien, gente que edifica, gente que potencia, gente que impulsa. Actívanos, Espíritu Santo, a hacer lo correcto delante de ti. Quizás no desde una mirada de la perfección, pero sí dejando todo en tus manos, porque sabemos que no lo podemos hacer todo solos, Jesús. Somos dependientes de ti, somos dependientes de tu presencia, Espíritu Santo. Te amamos, Señor, te amamos. Te pido que nos puedas inundar de tu presencia en esta mañana. Toca nuestro corazón, Jesús. Toca nuestro corazón. Toca el de mi familia, Espíritu Santo. No queremos sucumbir ante la presión social como lo hizo Aarón. Queremos hacer lo correcto delante de ti. Queremos procurar actuar fielmente delante de tu presencia, Espíritu Santo. Muévete, muévete, Jesús. Comienza a tocar los corazones. Comienza a ministrar, Jesús. Que tu amor nos pueda inundar, Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que bendigas a las personas que deciden ir por ti, así como lo hizo Moisés, que incluso se enojó, que rompió las tablas en el suelo. Todo por ti, Espíritu Santo, porque sabía que era lo correcto.
porque nadie se mete contigo, Espíritu Santo. Aprendamos a ser leales con nuestro entorno, aprendamos a ser leales con nuestra familia, Espíritu Santo. Muévete, papito amado. Aprendamos a depender más de ti. Te pido, Jesús, que tú puedas ser el guía de nuestra vida, que tú puedas guiarnos, danos dirección, así como lo hiciste con Moisés, Espíritu Santo. Danos dirección, que tu ángel, Jesús, que tu Espíritu Santo vaya delante de nosotros, que vaya delante de nosotros, resguardándonos, cuidando nuestro andar. Por más allá que la gente opine diferente, que el resto opine distinto a mí, que no importa, Espíritu Santo, porque lo que nos importa es tu aprobación. Tu aprobación es lo más importante, Espíritu Santo. Muévete en medio de nosotros, Jesús. Muévete, Jesús. Eres lo más importante. Tu palabra dice que lo que se desata en la tierra se desata en los cielos. En esta hora profetizamos, Jesús. Profetizamos y declaramos, Jesús, que Aliento de Vida es una iglesia de bendición, una iglesia que edifica, una iglesia que ahuyenta la murmuración, Espíritu Santo, una iglesia que se resguarda en tu palabra, en tu presencia, Espíritu Santo. Sacamos todo espíritu de división de la iglesia, Espíritu Santo. Sacamos todo espíritu contrario al tuyo, Jesús. Muévete, Jesús, en medio de nosotros, Jesús. Que los malos comentarios no acallen lo que tú vas a hacer con nosotros, porque sé que lo que viene será grande. Lo que viene será grande con tu familia. Yo te voy a honrar, yo te voy a bendecir, y todo lo que pasaste va a quedar en el pasado. El libro de Proverbios dice: no preguntes porque todo tiempo pasado fue mejor. Eso de necios, es de necios. No preguntes por eso. Preocúpate por el futuro. Preocúpate por lo que yo voy a hacer contigo, porque lo que yo haré contigo será grandioso. Gracias, Espíritu Santo. Muévete, Jesús. Amén, Jesús. Gracias por acompañarnos. Visita nuestras redes sociales y entérate de todas nuestras actividades. Disfruta nuestros mensajes en Spotify, iTunes y YouTube Play.